Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Las maestras pueden salir, los niños también. Y le damos la bienvenida a Rashes, así lo dije, no sé si puede levantar su mano. Bienvenido. ¿Puede decir su nombre, por favor? Rashes. Welcome. Dele un aplauso al Señor por la vida del visitante, por favor. Y yo le pido, por favor, que abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Hoy, hermanos, empezamos una nueva serie, la cual hemos titulado Conociendo a Dios. Juan capítulo 14. Versículo 7. Cuando lo tenga me dice amén. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 7. Dice así: si me conocieseis, también a mí, Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Acompáñeme a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque en esta hora nos permites venir delante de ti, delante de tu presencia, para adorarte, para bendecir tu nombre, para darte gloria, Señor, y darte honra porque solo tú te lo mereces. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea tu Espíritu Santo abriendo, Señor, nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, para que podamos entender lo que tú quieres decirnos en esta tarde. Dame, Señor, las palabras adecuadas. Dame sabiduría, dame entendimiento, para que pueda hablar tu palabra, Señor, como tú quieres que la diga. Usa mis labios y usa mi boca, y todo te lo pido, mi Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. En la serie anterior aprendimos de que nuestro caminar en el Señor comienza desde que nacimos de nuevo y se termina hasta que muramos o que Cristo venga. También aprendimos que caminar hacia la meta es ganar a Cristo, y ganar a Cristo es conocerlo. Al saber esto, comprendes que es el mismo Jesús llevándote a Jesús por medio de la guía de su Espíritu Santo. Cuando conoces a Jesús, tu manera de vivir cambia. Cuando conoces a Jesús, no dices que eres cristiano, sino que vives como cristiano. Por eso es necesario que todos conozcamos quién es Jesús. En el Evangelio de Lucas, cuando el ángel visitó a María, le dijo esto, en Lucas capítulo 1, verso 35. Si usted puede, me sigue en la pantalla, si no, anote los versos. Lucas capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo será llamado este ser santo? Hijo de Dios. Y yo quiero que usted vea ahí en su Biblia que hijo está con una H mayúscula. El Hijo de Dios, mis hermanos, no es simplemente un título, no es un gafete. El Hijo de Dios es una distinción entre todo. Pedro dijo esto: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cuál era este nombre? Jesucristo. El tema número 1, Jesús, el Hijo de Dios. Mira, esta convicción de que Jesús es el Hijo de Dios es algo que llega por fe. Por la fe comprendes cosas que a la vista natural, que en el entendimiento humano no se pueden ni siquiera asimilar. Nuestra fe, hermanos, descansa en lo que dice la palabra. Pues al ver el diseño de Dios, te das cuenta que hay un diseñador. Dice la teoría de la evolución que algo reventó y salió el universo.
Como si usted tira un poco de pintura en la pared y sale un cuadro bien hermoso. Cuando pinta algo, lo pinta con diseño, con inteligencia, con entendimiento. Si hay un diseño, es porque hay un diseñador, hay un creador. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Usted lo puede seguir aquí en la pantalla o lo puede buscar en su Biblia. Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando menciona la palabra de Dios, si usted tiene ahí su Biblia, hay una pequeña cita que lo manda a Génesis 1:1, no lo busque, pero en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios, que creó los cielos, la tierra, y empieza a dar detalle de todo lo que Dios creó. Dios dijo, y lo que salió de su boca, la palabra que salió de la boca de Dios, empezó a crear todo. Empezó a separar las aguas, la noche, el día. La obra de creación se hizo porque Dios dijo. Y lo que salió de su boca no fue una palabra, sino que fue una creación. Ahí es donde viene Jesús, como el mismo creador. De modo que Jesús es el autor de la vida. Jesús es el creador del universo. Jesús es quien constituye todo, por Él existe y para Él subsiste. Mira cómo lo explica el Evangelio de Juan. Sígueme aquí en la pantalla. Juan capítulo 1, versículo 1. Mire cómo lo explica Juan acerca de lo que Dios habló en el Génesis. Dice Juan 1:1. En el principio era el verbo. Si usted se fija, está con B mayúscula. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Cuando habla de una V mayúscula, verbo, se está refiriendo a una persona. En este caso, Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. El verbo fue la palabra que salió de Dios. O sea que Jesús empezó a crear todo por la orden de Dios. Por tanto, el verbo es Dios. La palabra creadora es Jesús. Las Biblias de las sectas las han modificado. Le han puesto puntos, le han puesto comas, le han quitado palabras para que en ellas, en esas Biblias, diga lo que ellos quieren que diga. Muchas de las sectas no creen que Jesús es Dios. De hecho, pueden estar de acuerdo con nosotros en muchas cosas, practicar muchos de los rituales que hacemos, pero no están de acuerdo en esto, en que Jesús es Dios. Y lo que nos hace a nosotros diferentes, el cristianismo de cualquier religión, de cualquier secta, es que nosotros creemos lo que dice la palabra, que el verbo se encarnó, que la palabra que salió de la boca de Dios fue la palabra creadora. Por eso es que nosotros, mis hermanos, nos llamamos cristianos, porque creemos en Cristo y en la obra de Cristo. Dios, hermanos, es el centro de la adoración. De Génesis hasta Apocalipsis nos habla de adorar a una persona, a nuestro Señor Jesucristo. Así es de que nosotros le adoramos a Jesucristo porque creemos que Jesús es Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 14, mire lo que Juan sigue diciendo. Juan 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando dice que el verbo se hizo carne, Jesús siendo Dios vino en forma humana. ¿Para qué? Para que le conozcamos. Puesto que Jesús es el único ser humano, oiga bien, propiamente engendrado de Dios, Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Jesús no es una aparición, Jesús no es un híbrido, sino un hombre nacido de mujer, pero engendrado por el poder de Dios. Por lo tanto, en el Señor Jesucristo se expresan todos, oiga bien, todos los atributos de Dios, su soberanía, su misión y su exaltación. Sígame en la pantalla en Mateo, capítulo 1, verso 22, yo se lo leo. Mateo 1, versículo 22. Dice así el evangelista: todo esto aconteció
para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús, hermanos, habitó entre nosotros para que podamos conocer el corazón del Padre, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, para que usted, para que yo comprenda cuál es nuestra misión como seres humanos mientras vivimos aquí. Mucha gente camina sin rumbo. Mucha gente no entiende su propósito en la vida. Muchos cristianos no saben qué quiere Dios de ellos. Cuando Dios nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Porque cuando le das tu corazón, entiendes por fe lo que no entiendes con el entendimiento. Entonces, al conocer a Jesús, entiendes algo. ¿Cuál es tu propósito? No lo busque en Colosenses, capítulo 1, verso 15. Sígame en la pantalla. Colosenses, capítulo 1, verso 15, dice así, hablando de Jesucristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué es un primogénito? ¿Quién es su primogénito? Su primer hijo nacido. Pero esta palabra primogénito aquí en este verso viene de una palabra griega, prototokos. Y fíjese, el significado es primero en rango, no primero en nacimiento, primero en rango. Prototokos no significa que Jesús fue el primer ser creado, como las sectas dicen. Ellos dicen, es que Jesucristo fue el primer ser creado. No, mis hermanos. Jesucristo es Dios y Él creó todo el universo. Cuando dice primogénito, destaca su preeminencia, su valor, su exaltación y su relación única y particular con Dios. En Jesucristo conocemos a Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí viene una pregunta. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto conoces a Jesucristo? ¿Qué tan cerca estás de Jesús del que habla la Biblia? Puesto que el Padre ha entregado todo juicio al Hijo, en Jesús, como les dije, encontramos todos los atributos del Padre. Y por eso el Padre pide honra para Jesús. Si tiene su Biblia, vaya conmigo a Salmos, en el capítulo 2. Salmos capítulo 2 y verso 11, donde el salmista nos dice que Jesús es único en su clase. Salmos capítulo 2, versículo 11. ¿Ya está ahí? Dice así Salmos capítulo 2, verso 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Dice el verso 12. Honrad al Hijo. Y siempre fíjese cómo aparece Hijo con H mayúscula. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, honrar al Hijo es conocer a Dios. Honrar al Hijo, palabra honrar, viene de una palabra hebrea, nashak. Diga conmigo nashak. Nashak. Significa adherirse, significa estar bajo mando, significa obediencia. Entonces, cuando Jehová dice, honren al Hijo, dice, obedézcanlo, sigan sus órdenes, adhiéranse a lo que Jesús, Dios, dice. El Padre pide obediencia, pero no solo obediencia, sino adoración. Mire lo que dice Salmos 2, verso 11. Pero yo se lo leo en la traducción en lenguaje actual. Salmos 2, verso 11, dice así: adoren a Dios con reverencia y con alegría, ríndanle culto, dice el verso 12, traducción en lenguaje actual. Adoren a Dios,
para que no se enoje, pues fácilmente se enfurece y podría quitarles la vida. Dios bendice a todos los que en Él confían. La traducción en lenguaje actual no hace distinción entre Dios y el Hijo. Dice, Dios dijo, adoren a Dios. A los dos les llama Dios. El mismo Salmos 2, verso 11. En la Nueva Biblia Viva, mire cómo dice. Salmos 2, verso 11, Nueva Biblia Viva. Sirvan al Señor con temor reverente, con temblor ríndanle alabanza. Y dice el verso 12, me gustó esta versión, como dice, bésenle los pies. Antes de que se encienda su ira y perezcan en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en Él buscan el refugio. Nashak en esta versión lo tradujo como besar los pies. ¿Tiene perritos? ¿Tiene gatitos? ¿Cómo llegan cuando quieren algo de comer? Le llegan lamiendo la mano. Esa es adoración. Cuando dice bésenle los pies es rendirnos con nuestro rostro al suelo, sabiendo que Jesucristo es Señor y diciéndole, Señor, tú eres todo sobre el universo, tú eres todo sobre los planetas, sobre las nubes, pero sobre todo, tú eres todo en mi corazón. Alguien que no lo adora es porque no lo conoce, porque no reconoce que Jesús es Dios. La vida cristiana gira en torno a Jesucristo y por eso Jehová pide honra para el Hijo, para Jesús. Dice este mismo Salmo, verso 12. Salmos capítulo 2, verso 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Mira, quienes rechazan a Jesucristo, como muchas personas, como muchas sectas, quienes rechazan la deidad de Jesús, tienen su ruina asegurada. Porque dice, hónrenlo, adórenlo, ríndanse a Él, obedézcanlo. Pero los que obedecen son dichosos, muy felices, porque ellos tienen salvación. Puesto que en Jesús está toda la deidad, Dios otorga toda la autoridad al Hijo. Sígame con su vista, por favor, en Éxodo capítulo 23, verso 20, anótelo si quiere, o búsquelo, si no, mírelo aquí en la pantalla. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Porque esta autoridad se denota desde el Antiguo Testamento. Éxodo 23, versículo 20. ¿Ya está ahí? Dice así, he aquí, yo envío, ¿qué dice? Mi ángel. Cuando menciona ángeles, hay veces tiene una A minúscula, pero ahora lo menciona con una A mayúscula, como el verbo, como el Hijo. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Verso 21. Guárdate de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. En el Antiguo Testamento, cuando habla acerca del ángel de Jehová, se refiere a Jesús antes de nacer, a Jesús preencarnado. Muchos de los hombres que vieron a Jehová, que tuvieron encuentros con Dios, no era Dios en sí, sino el ángel de Jehová. Porque cualquier persona que se ponga frente a Dios, muere instantáneamente. De hecho decían, hombre muerto soy, porque mis ojos han visto al Rey. A quien ellos miraban era al ángel de Jehová, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 21, guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Mi nombre, mi autoridad, mi poder, como en el Padre, así está en mi ángel. Es lo que les estaba diciendo. Entonces, Nashak es estar bajo las órdenes de alguien, en este caso, de nuestro Dios. No lo busques, sígame en la pantalla, en Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, verso 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Verso 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra Senashak,
todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Nashak es gobernar. Lo que José decía, el pueblo lo tenía que hacer. Y le dijo Faraón a José, no hay nadie superior a ti, simplemente yo que estoy en el trono. Esa palabra Nashak quiere decir soberanía, poder, dominio, órdenes. Nashak hace proporción a la misma autoridad que tenía el faraón. Pero en el caso de Jesús, si está allí en Salmos 2 o Testamento, Hebreos capítulo 1, porque el autor de los Hebreos nos hace más fácil entender qué significa hijo, por su distinción única y por su marcada relación con Dios. Hebreos capítulo 1, verso 1. Si no tiene Biblia, mírelo aquí en la pantalla. Dice así, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por él. ¿Qué dice ahí su Biblia? ¿Tiene H minúscula o mayúscula? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo mismo que está en Génesis 1, lo mismo que está en Juan 1:1, lo mismo que está en Colosenses 1:15. Dios hizo todo con el poder de su palabra. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La manera que Dios se expresa de mejor manera, donde habla más fluido, es en el idioma hijo. Como usted si es bilingüe, tiene un idioma que se siente más cómodo, ya sea inglés o español. En el idioma que se siente más cómodo es donde más fluye. No dice da y se queda como yo hasta que se le viene la palabra a la mente. Cuando usted habla inglés, usted fluye en inglés. Si usted habla español, fluye en español. Y pues si usted es más, pues sí, más acá, si habla francés o portugués o cualquier otro, fluye en ese idioma. Dios, donde fluye mejor, es en el idioma hijo. Solo por el Hijo es que Dios nos muestra su corazón. Mire lo que dice el verso 3, Hebreos 1, verso 3. El Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Verso 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo, ¿tiene una H minúscula o mayúscula? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Ahora está con mayúscula o con minúscula. Entonces le quita poder a Dios. Mire lo que está hablando. Dios le dice a Jesús, tú eres superior a todo, pero yo te engendré, has venido en forma humana. Acuérdese de lo que nos habla Filipenses, que él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros. ¿Para qué? Para que en la condición de hombre perdonara nuestros pecados. Dice el verso 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Verso 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Fíjese bien lo que está pasando. Jehová, Dios Padre, está pidiendo adoración, reverencia, honra para el Hijo, porque son de la misma sustancia. Simplemente que la imagen que podemos entender de Dios está en Jesucristo. Dice el verso 9.
Has amado la justicia y aborrecido maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Dios habló, y lo que salió de su boca fue Jesucristo creando todo el universo. Le dice, tú, oh Señor, y la palabra hebrea que se tradujo aquí es kurios, que significa soberano Dios. O sea, Jehová está diciendo, tú, soberano Dios, tú, rey del universo, tú, dueño y supremo, tú, rey, con toda autoridad, hiciste los cielos, la tierra y todo lo que en ellos habita. Verso 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Verso 12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Está diciendo que el Hijo es eterno. ¿Sabe que la palabra Jehová significa el eterno presente? Entonces Jehová Dios está diciendo, Hijo, tú eres eterno presente. No hay nadie, hermanos, eterno presente, solamente Dios. Y en este caso el autor a los Hebreos nos está diciendo que el Hijo tiene la misma sustancia, es de la misma textura que Dios. Dice el verso 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por debajo de tus pies. Si usted observa su Biblia, todo lo que el autor de los Hebreos está diciendo son citas bíblicas, son salmos mesiánicos, son citas referentes a Jesucristo antes de venir a esta tierra. ¿Para qué? ¿Para qué hace esto el autor a los Hebreos? Para mostrarnos que el Hijo tiene la misma autoridad que Jehová Dios tiene, que el Padre tiene. Dice una secta, la secta de los mormones, que los seres humanos un día vamos a ser dioses. ¿Usted qué cree? ¿Que sí? ¿Qué le parece? ¿Cuál fue el pecado que hizo que cayera la raza humana? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Tómalo, toma el fruto para que seas igual que ¿quién? Igual que Dios. ¿Por qué cayó Satanás del cielo? ¿Quiso ser igual que quién? No hay ninguno igual que Dios. Solo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros es que nos parezcamos a Él en carácter. Que nos parezcamos a Jesucristo. Eso sí lo puedes anhelar. En Jesús, hermanos, operaron todos los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo esto. Yo y el Padre somos uno, son el mismo. Jehová el Eterno lo podemos ver en la persona de Jesucristo. Entonces, si te pones a fijar aquí con atención en lo que hemos leído en estos versos, Dios reconoce a Jesús como el Hijo, como Dios, con H mayúscula. Los ángeles reconocieron a Jesús como el Hijo. Cuando veas Hijo con mayúscula, Dios. Los demonios, dice que iban los demonios y se aparecieron ahí y le dijeron, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? Y le mencionan con una H mayúscula, ¿qué tienes? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y aún en la tentación, Satanás le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero la connotación es esta, ya que eres el Hijo de Dios, con H mayúscula, ya que eres el Dios todopoderoso, el eterno, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía hacerlo Jesús? Pero así, mire, fácil. Pero no iba a caer en esa trampa. Jesús, mis hermanos, es Dios. Los apóstoles también lo reconocieron como el Hijo unigénito de Dios. La deidad de Jesús se manifiesta por la persona y por la obra que vemos en Jesucristo. Todo esto lo encontramos por la relación que tiene Jesús con el Padre. Bueno, con esta introducción vamos hoy sí. Mire, en el Antiguo Testamento, cada que una persona tenía un encuentro con Dios, en este caso con el ángel de Jehová, tenía un encuentro con Dios y decían, ay, soy un hombre muerto.
pero no morían, sino que le daba una tarea, una misión o hacía un milagro que salvaba a todo el pueblo. Entonces estos hombres, siervos de Dios, levantaban un altar y decían Elohim, que significa Dios de Israel. O tuvieron otro encuentro, otra persona en otro tiempo y dijeron El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Hubo una necesidad, no había quien supliera y dijo este hombre, siervo de Dios, Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Otro de los siervos del Señor estaba en una guerra y cada vez que levantaba sus manos el pueblo vencía y cuando bajaba sus manos el pueblo de Israel decaía. Entonces al levantar sus manos decía Jehová Nisí, Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Cada uno de estos hombres tuvieron una experiencia personal. Ellos con seguridad decían Jehová tiene esta característica porque yo lo he visto, porque yo lo he vivido. Este atributo de Dios todopoderoso es porque nadie más podía. Es mi estandarte porque nadie más podía. Por eso cuando hay un conocimiento, oiga bien, pero no teórico, sino experimental, tú conoces quién es Dios. Y cuando conoces quién es Dios, también tu experiencia te hace entender por la fe qué es lo que Jesús, como Dios, quiere en tu vida. Mira lo que dice Mateo capítulo 14. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, vemos este pasaje donde los discípulos se habían adelantado, iban a una misión que Jesucristo les había dicho, pero en el versículo 33, si usted lee desde el 22, dice que Jesús andaba sobre el mar, los había mandado más adelante. Pero dice el versículo 32, Mateo 14, verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Ellos reconocieron que era el Hijo de Dios porque estaba el fuerte viento, estaba la lluvia, estaba el problema que nadie podía resolver. Y Jesús dijo, calla viento, cesa esta tempestad y todo llegó a la calma. Nadie puede hacer eso, solamente Dios. Entonces ellos le reconocieron adorándole. En el momento que tú estás en un problema, en una enfermedad, en una situación que nadie te puede ayudar, y clamas a Dios y le dices, Señor, no hay quien me saque de esto, por favor ayúdame. Y Él obra, tú lo conoces experimentalmente, no porque alguien te contó, no porque alguien te dijo, sino porque tú viviste el poder mismo de Dios. Cuando tú respetas a Dios, cuando lo reconoces como Señor, el Hijo de Dios obra en ti. Dice que para acercarse a Dios hay que acercarse a Él creyendo que Él existe y que es galardonador de los que le honran también. Cuando tú dices, ay, pues nadie puede, yo creo que pues lo voy a hacer yo a mi modo. Hay veces queremos ayudarle a Dios. Yo creo que si yo hago esto, también el Señor me va a apoyar. Y tal vez el Señor te ha dicho, guarda la calma, ten paciencia que yo voy a obrar. Hay veces el Señor nos dice, ¿sabes qué? Tienes que cambiar esta parte de ti. Tienes que regular esto que dices. Viene el hermano y dice, hermano, es que yo así soy. Yo no voy a cambiar porque el Señor así me hizo. Si tú has tenido un encuentro con el Señor, te aseguro que vas a cambiar. ¿Por qué? Porque reconoces la soberanía del Señor. Así como estos hombres tuvieron una experiencia con Dios y dijeron, Jehová Jireh, Jehová Nisí, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, de la misma manera, cuando tú tienes una experiencia con Jesús, lo puedes reconocer. Mientras no. Mientras Jesús es un personaje bíblico. Mientras Jesús es un buen hombre que mencionan por ahí. Mientras es uno que sale en una serie de Netflix. Así conocen muchos a Jesús. Pero cuando tú tienes una experiencia con el mismo creador del universo,
con aquel que murió por tus pecados y por los míos, tú puedes decir: Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios. Eso, hermano, nadie te lo puede imponer, tú lo tienes que descubrir. Tú tienes que ir a la palabra y por fe pedir: Espíritu Santo de Dios, dame la revelación de lo que estoy leyendo para poder entender lo que no entiendo, para poder comprender lo que tú quieres que yo haga. En este conocimiento, hermanos, la mente humana no tiene cómo comprender esto. Necesitamos que el Señor Jesucristo, por el poder de su Espíritu Santo, nos revele. Hay muchos teólogos reconocidos. Hay muchas personas que estudian la Biblia y enseñan en institutos bíblicos la Biblia, pero no tienen la revelación, porque esta viene por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué necesitas para que el Espíritu Santo te revele algo? Decirle: Señor, aquí estoy. Revélame lo que tú quieres que yo entienda. Mire lo que dice Mateo. Dele una vueltecita ahí a su página. En el capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice así Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Verso 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mira, a Jesús le interesa saber qué es lo que tú piensas de él. ¿Quién es Jesús para ti? ¿El personaje bíblico? ¿Uno que se parece a la serie de Netflix? ¿Uno que sale ahí en las películas? ¿Quién es Jesús para ti? Porque a él le interesa que tú sepas quién es él, para que tú entiendas por qué él te tiene aquí. Dice el verso 15, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. ¿Qué más dijo? El Hijo del Dios viviente. Esta palabra viviente es una palabra hebrea, zoe, que significa vida. Tú eres el Dios que da vida, mantiene la vida, y esta vida subsiste por el poder de su palabra. En otras palabras, Pedro le dijo: mira, Jesús, tú eres el Dios encarnado. Tú eres aquel que profetizó Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. Tú eres el principio de la creación. Tú eres todo. El mar te obedece, los vientos te obedecen. Y es más, cuando yo iba, dice Pedro, caminando sobre el mar y vi aquella tempestad, me hundí y tú me salvaste. Cuando alguien, hermanos, ha sido salvo, no le cuesta adorar. Nadie puede saber quién es salvo y quién no es salvo. Por sus frutos los conoceréis. Pero la persona que ha sido salvada por el poder de Dios, por la obra de Jesucristo, hermano, no le cuesta adorar. No tiene que estar el director de alabanza: levanten las manos, aplaudan. No, solito, hermano, porque hay un agradecimiento en tu corazón. No hay persona, hermanos, que tenga tal poder para perdonar pecados y para salvar el alma de un pecador. Le dijo Pedro: Jesús, tú eres el Dios encarnado. Verso 17 de Mateo capítulo 16. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te pregunto, ¿has tenido la revelación de quién es Jesús? ¿Tú conoces a Jesús? ¿Tú estás cerca de Jesús? ¿Tú le puedes llamar Señor, Salvador? ¿Tú le puedes llamar Dios? Porque si no has tenido la revelación de Jesucristo, pues yo te invito que tú y Él solos le digas: Señor, pues yo no te conozco, pensaba que te conocía. Revélate a mí y vas a ver cómo vas a entender muchas cosas que hasta este momento no entendías. Pero si tú dices: hermano, pues ¿qué pasó? Yo tengo aquí 20 años, pues yo soy un cristianazo. Ah, bueno,
Debes andar como Él anduvo. Es lo que dice la palabra. Si tú has tenido la revelación de quién es Jesús, tú vas a hacer lo que el Señor dice. Mire, un cristiano no lo hace que tanta Biblia sabe, no que tantas cosas hace en la iglesia, no que tanto habla, sino cómo vive, cómo se expresa, cómo se comporta con los demás. Un cristiano, hermanos, es aquel que vive lo que dice creer. Un cristiano es aquel que Dios le habla y dice: Señor, tú lo mandas, yo lo hago. Un cristiano no es aquel que dice: Señor, ¿y si mejor le hacemos de este modo? No cuestiona la orden, porque el Hijo de Dios es sobre todo. Tu conocimiento se denota por tu comportamiento. Hay muchos que saben mucho, saben mucha Biblia, pero no se comportan como cristianos. Y uno dice: ¿por qué? Porque no han tenido un encuentro con el Hijo de Dios. El Señor quiere una relación personal contigo, no con las prácticas religiosas. Mire lo que dice Mateo 7. Vaya conmigo ahí, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 21. Porque muchas prácticas religiosas pareciera que estuviéramos haciendo las cosas como Dios dice. Mateo 7, verso 21. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjese, estos parecían cristianos, iban a la iglesia, decían gloria a Dios, aleluya, se podían el lenguaje cristiano, hasta hacían cosas por Él. Pero ¿qué pasó? No conocían a Jesús, no conocían que el Hijo de Dios tiene la misma autoridad que Dios, y obedecían a medias, o hacían las cosas por una motivación incorrecta. Por eso, hermanos, es necesario que conozcamos quién es Jesús y, sobre todo, cuál es nuestro propósito en esta tierra para agradar a nuestro Dios. Mire lo que dice segunda carta a los Corintios. Vaya conmigo si puede. Si no, mírelo aquí en la pantalla. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Verso 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 9. Dice así: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Fíjese, ¿qué es nuestro propósito como cristianos mientras vivimos aquí? Serle agradables. ¿A quién? ¿Al vecino? ¿A la mamá? ¿Al papá? ¿Al hijo? Ay, es que si no mi hijo se enoja y usted viera, no lo puedo dejar allá. ¿A quién hay que serle agradables? A Dios, hermanos. Ese es nuestro propósito. Verso 14, 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Viviendo para Él. Es imposible, hermanos, que vivamos para Él si no le conocemos. Es muy difícil que nosotros digamos: no, pues sí voy a hacer lo que Él me dice, pero ni siquiera le conozco. Verso 16: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Dice Pablo: y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Conocer a Cristo según la carne es que tú sabes porque te han dicho que Jesús es Dios.
Conocer a Cristo según la carne es que lo has leído en algún lugar. Conocer a Cristo según la carne es que alguien te contó. Hay algunos que hasta lo traen aquí colgado o lo traen en su cartera. Dicen, este es Jesús. Conocer a Jesús de manera espiritual es aceptar el regalo de salvación, aceptar el regalo que Dios dio a la humanidad. Cuando tú recibes el regalo de la salvación, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar, empiezas a renovar tu entendimiento, empieza a ver un cambio, una transformación y sobre todo encuentras tu propósito en la vida. Tu vida, cuando conoces a Jesús, por fin tiene sentido. Hay gente que está confundida, está sin rumbo y es porque no ha encontrado su propósito en la vida, no ha encontrado a Jesús. Sin embargo, cuando rechazamos al Hijo, es cuando estamos en contra de la bondad de Dios, por lo que se hace efectiva la condenación. Oiga lo que dije, cuando rechazamos al Hijo se hace efectiva la condenación, en la que todos vamos, hasta que nos arrepentimos, hasta que cambiamos el rumbo, hasta que regresamos y en vez de ir al infierno, hoy vamos hacia el cielo por la obra de Jesucristo. Quienes rechazan el regalo de la salvación, esa es su condenación. Jesús, el Hijo de Dios. A Dios, hermanos, no se le conoce por alguien que te dice algo. A Dios se le conoce por experiencia personal. Si tú atiendes la invitación de amor que Jesús te hace, que Dios te hace, entonces empiezas a conocerlo. Mientras sigues una religión, mientras sigues estancado en lo que todos están. Pero cuando tú recibes ese regalo, comienzas a caminar en el entendimiento de quién es el Hijo de Dios. Mira lo que dice Juan en el capítulo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, con H mayúscula, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay algunos que piensan, ay, es que si me hago cristiano, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder ir acá, ya no voy a poder decir ciertas cosas o juntarme con cierta gente. ¿Usted cree que Dios quiere arruinarnos la vida o mejorarla? Nuestra vida ya está arruinada. Él es el único que la puede mejorar. Pero viene Satanás y te dice, piénsalo bien, mira, se acabaron las cervezas, se acabaron los cigarros, se acabó la música pop, se acabaron los corridos, se acabaron tus amistades. Piénsalo, a ti te gusta, ya sabes que te gusta, no te metas a eso, ni vas a aguantar. ¿Y qué dice uno? Pues sí, tienes razón. Mire, cuando tú has entendido que el Hijo de Dios no quiere arruinar tu vida, sino mejorar tu vida, mire, todo cambia. Muchos pensamos en un tiempo que nuestra vida se iba a arruinar al ser cristianos. Yo le digo porque yo pensaba eso. Ay, pues estos cristianos me quieren limitar, me quieren quitar mi juventud, me quieren hacer que yo haga cosas que no quiero. No, hermano, cuando tú conoces a Dios, todo lo que haces lo haces porque entiendes que Él tiene un plan mejor para tu vida. Tú puedes hacer muchas cosas y Dios te da la libertad de hacerlo, pero tu alma, que es lo más importante por la cual Jesucristo murió y por la cual Satanás está en constante lucha contigo, esa alma es preciada y muchas veces tú no lo sabes y dejas que Satanás te engañe y que te parezca todo aburrido, todo monótono, con tal que no conozcas la verdad. Mucha gente vive con una venda en los ojos, no escucha y por mucho que le hables no entiende, y es más, no quiere entender,
Y Satanás dice, no le escuches, no le escuches, no le hagas caso. ¿Por qué? Porque cada alma que se salva es uno menos que va a estar con él en el infierno. El infierno, mis hermanos, no fue hecho para los seres humanos. El infierno fue hecho para Satanás por rebelarse contra Dios. Y ahora quiere que todos los seres humanos se rebelen contra Dios. Cuando el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, vino a mostrarnos el camino que va hacia Dios. Si tú has recibido el regalo de la salvación, voluntariamente vas a rendir tu vida al Señor. Nadie te puede obligar. Pero cuando tú reconoces quién es Jesús, que el Hijo de Dios te está dando la oportunidad de servirle, hermano, cambia todo. Hay quienes dicen, ay, pues fui a cenar, fui a comer con el jefe, ay, fui con el dueño de la compañía, ay, fui con el gobernador, fui con el presidente. Hermano, todos los días tienes la oportunidad de estar frente al creador del universo. No hay nada como eso, estar frente al creador del universo, el dueño de todo. Y lo hacemos poco, lo hacemos menos. Decimos, con Jesús, 1 hora en la iglesia, híjole, 1:30, 2 horas. Hermanos, cuando es una oportunidad para nosotros, pero en el momento que lo entiendes, mientras no haya una revelación, hermanos, todo te va a parecer monótono, aburrido y sin sentido. Y así parece al principio, hasta que la venda se cae, hasta que el Espíritu de Dios te da la revelación y entiendes por fe que todo es para tu bien. Dios está en el trono con su Hijo amado. El Espíritu Santo está tratando de convencerte a ti y a mí de que somos pecadores y que no la vamos a hacer si no es por la guía de su Espíritu Santo. La fe en Jesús, mis hermanos, se nota por tus acciones, por tu compromiso y por tu perseverancia. No, es que esto está difícil. La vida cristiana no es fácil. Hermanos, ¿quién dijo que era fácil? Es más, si fuera fácil, todos fueran cristianos. ¿Por qué cree que todos son de otra religión? Y en masas se reúnen. ¿Por qué? Porque ser religioso es fácil. Y ponerte un título de religión es fácil. Pero vivir con un compromiso la vida que Dios pide para ti no es fácil. Pero es posible por la obra de Jesucristo. Entonces la decisión de cambiar para bien o para mal es tuya. El Hijo de Dios ya hizo todo. El Hijo de Dios se reveló. Dios envió a su Hijo en la misma sustancia para que tú le conozcas y para que tú sepas cuál es tu propósito en esta vida. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 1. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y el verso 1, mira lo que dice Pablo. Romanos 1:1. Dice así, Pablo, siervo de Jesucristo. Esta palabra siervo es esclavo voluntario. Nadie te puede obligar a estar en un lado. Y hay veces decimos, ay, pues pudiera estar aquí, pudiera estar allá. Cuando te gusta un deporte, no, pues nadie te obliga a irte 3 horas al estadio. Cuando te gusta una película, te vas antes para no hacer fila, para estar presente cuando empiece la función. Depende de lo que te guste, tú le echas ganas. Cuando eres siervo de Jesucristo, no te pesa estar a tiempo en las citas que Dios te dice. Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo voluntario, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Verso 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Verso 4, que fue declarado Hijo de Dios, el Dios hecho carne, con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Verso 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Sí ve que no dice obligados?
Ese llamados, una oportunidad que nos da única para ser parte del pueblo de Dios. Hermanos, cuando entendemos la dimensión de ser llamados hijos de Dios, que nuestro Señor Jesucristo sea el hermano mayor de todos los demás hermanos, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Encuentras el propósito para tu vida y tratas hasta de compartir esa buena noticia de ese cambio que Dios ha hecho en tu vida. El ser siervo de Jesucristo, mis hermanos, no es una imposición, es una invitación que tú puedes rechazar o que tú puedes recibir. Pero cuando tú la recibes, te unes al propósito de Dios, en el cual formas parte de la familia de Dios, en el cual encuentras la convicción de por qué el Hijo de Dios vino a este mundo, haciéndose semejante a los hombres. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 y el verso 9. Si lo puede buscar, lo busca, si no, lo lee conmigo en la pantalla. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Confesar que Jesucristo es el Señor no es decir, el Señor. Confesar que Jesucristo es el Señor es demostrado por tu manera de vivir, por tu manera de actuar, por tus prioridades. Conocer a Dios es adorar al Hijo. Adorar al Hijo es someterse a lo que Él dice. Adorar al Hijo es cantarle. Adorar al Hijo es entender cuál es tu propósito. Hermano, nada pasa por casualidad. Nada se sale del control de Dios. Todo es por un plan y un propósito. Hay veces nosotros tomamos decisiones, algunas buenas, algunas malas, algunas más o menos. Pero de toda decisión que tomamos, de toda hay una consecuencia, ya sea buena o ya sea mala. Pero cuando tú adoras al Hijo, cuando tú amas a aquel que dio su vida, entiendes por qué estás aquí, entiendes para qué te trajo y entiendes a dónde vas. Por eso es que en el Evangelio de Juan dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si me conocieran, dice. Por eso es que dijo esa frase. Porque si no conoces el camino, si no tienes la verdad en la Biblia, si no tienes la vida, difícilmente vas a conocer quién es Jesús y para qué te tiene aquí también. Póngase de pie, por favor. Léalo conmigo en la pantalla, Hebreos 11, verso 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A lo mejor no entiendes esta palabra. A lo mejor no entiendes ni por qué estás aquí. A lo mejor no entiendes cuál es tu propósito en la vida. Pero si tú le pides revelación al Espíritu Santo, revélame qué es lo que quiere decir esto. ¿Cómo por la fe yo puedo entender si no entiendo nada? ¿Cómo por la fe yo puedo entender que tú eres el Hijo de Dios? ¿Cómo por la fe yo puedo ser salvo? ¿Cómo por la fe yo te puedo agradar? Si ni siquiera tengo fe, ni siquiera sé qué es la fe. Señor, revélate a mí. Cuando tú entiendes, hermano, lo que Dios quiere en tu vida, te lo aseguro, vas a poder caminar sobre lo que Dios ha preparado para ti. Satanás va a hacer lo imposible para que tú te desvíes del propósito de Dios. Te va a poner trabas, te va a poner luchas, te va a poner muchas cosas y sobre todo tentaciones para que tú solo elijas salirte del propósito de Dios y que jamás entiendas lo que Dios quiere hacer en tu vida.
Tú has sido llamado para ser luz. Tú has sido llamado para ser una antorcha, para que otros caminen sobre lo que tú vas caminando. Dios te ha llamado para que tú seas salvo y que otros conozcan del Evangelio por tu testimonio. No por lo que pasó personalmente, sino por lo que tú has vivido y que tú puedas decir: Jehová Jireh, Jehová Nisí, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi proveedor, Jehová es mi salvador por medio de nuestro Señor Jesucristo. Soy justificado por la fe y todas las cosas que pasaron durante mi vida ya pasaron. Ahora todo es hecho nuevo, y en esto que es hecho nuevo, el Señor me ha dado un plan, un propósito por el cual me tiene aquí. Eso es lo que Satanás no quiere que tú entiendas. Tu propósito en esta vida. Y nuestro propósito es agradar a Dios por medio de aquel que nos amó y que nos llamó a su luz admirable. Cierra tus ojos, por favor. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Y Señor, en tu palabra podemos entender cosas que en nuestro entendimiento es muy difícil comprender. Hay cosas que se nos hace muy difícil, Señor, comprender. Como que el Dios creador del universo, que tiene en su mano el mundo, es el mismo Dios, así de inmenso, que vive dentro de nosotros y que está alrededor de nosotros y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Danos, Señor, la revelación para que podamos obedecer, para que podamos caminar sobre lo que tú quieres que caminemos. Ayúdanos, Señor, porque por la fe es que podemos aprender a refugiarnos en ti, a buscar en ti consuelo, a buscar en tus promesas la protección, la ayuda, el aliento que necesita nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que por ti podamos caminar hacia ti por la guía de tu Espíritu Santo. Señor, hay cosas que no entendemos, es muy difícil que las comprendamos, pero tú le das sagacidad al sencillo, al humilde, al que reconoce que no entiende, al que reconoce su incapacidad. Señor, entendemos que por ti es creado todo, para ti, y que todo subsiste por medio de ti. Que así como cuando Jehová dijo esta palabra y el Dios creador creó todas las cosas, que ese mismo Dios sea el que nos está llamando, sea el que nos esté trayendo hacia Él mismo. Tú nos atraes a ti con cuerdas de amor. Señor, yo te pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que quites la venda de los ojos de aquel que no puede ver. Que quites, Señor, esos tapones en sus oídos del que no puede oír tu palabra. Que quites, Señor, esa falta de comprensión en aquel que no tiene entendimiento. Señor, yo te pido, por el poder de tu Espíritu Santo, que nos des revelación, Señor, para que podamos caminar hacia ti. No hay otro lugar en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, como dijo Pedro, bajo el cielo dado a los hombres, en el que podamos ser salvos, en Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra, el rey del universo, ese hombre que vino a este mundo, que dio su vida, que derramó su sangre, que fue crucificado por amor a ti, por amor a mí. Ese mismo Dios es el que te hace una invitación. Es el que te dice: no sigas más confundido, no sigas más perdido, no sigas indiferente. Ese Dios creador del universo, el que murió por ti y por mí, te dice: acepta mi llamado. No te estoy obligando, te estoy llamando, te estoy dando la oportunidad de ser parte de la familia que estará conmigo a la mesa en aquel día glorioso, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Yo te estoy llamando, dice el Señor, pero yo quiero que tú atiendas al llamado. No un llamado que la gente va a ver, o un llamado que podamos hacer aquí al púlpito, no, un llamado a que cambies de vida, un llamado a que tú comprendas tu necesidad de Dios, un llamado
para que tú le des tu corazón al Creador del universo. Es tu decisión. Es tu decisión. Pero la fe, esa fe que no se puede ver, es la que nos hará comprender las cosas que es muy difícil explicar con palabras. Por eso yo te pido, mi Señor, que nos des la revelación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bajo tus alas aprendí a encontrar mi fortaleza. Bajo tus alas aprendí a esperar en tus promesas. Bajo tus alas encontré mi paz, mi protección. Bajo tus alas aprendí a escuchar tu corazón. Bajo tus alas recibí la respuesta a mi necesidad. Bajo tus alas recibí la fuerza en mi debilidad. Pase lo que pase, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo contra mí se levante, bajo tus alas he venido a refugiarme. Y por la fe puedo entender que tú creaste el universo, tu palabra, Señor, lo que se ve hecho fue, de lo que no se veía, así es en mi vida, mi fe está puesta en ti, aunque no te pueda ver. Bajo tus alas encontré por fin el amor verdadero. Bajo tus alas recibí aceptación y consuelo. Pase lo que pase, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo
te puedo ver. He aprendido a correr a ti en medio del dolor y de la adversidad. Solo con la fe me sostendré en la roca, donde mis pies firmes puedan estar y descansar. Y por la fe puedo entender que tú creaste el universo por tu palabra, Señor. Lo que se ve, hecho fue. Lo que no se veía, así es en mi vida. Mi fe está puesta en ti, aunque no te puedo ver, aunque no te pueda ver, aunque no te puedo ver. Señor, te damos las gracias, Padre, por este momento, Señor, que nos permites alabarte, glorificar tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado, Señor, esa oportunidad de vida, Señor, eterna, Señor, en ti, Padre. Gracias por la palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que nos despidas en paz, Señor, que lleves con bien a todos mis hermanos, Señor, y nos pedimos de aquí, Señor, pero no de tu presencia, Señor. Y te damos las gracias, Señor, y un fuerte aplauso, Señor, porque tú te lo mereces, Padre. Hermanos, estamos despedidos, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos.